Sí, sí se ve. Bien. Entonces nos quedamos en los colimadores y hay unos colimadores que es para tener buena resolución y se llaman colimadores de alta resolución. Incluso hay unos colimadores que le llaman ultra alta resolución y pero esos colimadores no tienen buena sensibilidad. Y hay colimadores que son de alta sensibilidad, pero no tienen buena resolución. Y un colimador que puede ser, digamos, de más o menos en resolución, más o menos en sensibilidad, son los de propósitos generales. Bien, entonces también hemos hablado de los colimadores pinhole, que tienen la característica de magnificar y dan buena resolución, pero se utilizan para órganos pequeños como la tiroides. Bien. Entonces también existen unos colimadores convergentes, divergentes, y estos colimadores realmente no se usan mucho. Los que más se usan son los colimadores de agujeros paralelos. Bien, entonces el equipo eh, tiene, ¿de qué depende que tenga unas características apropiadas, que cueste más, etcétera? La semana pasada uno de sus compañeros comentó que si tenía más fototubos era mejor, efectivamente, porque podía cubrir más campo, podía contar más, porque cada fototubo tiene esas características, que la señal lo va a convertir a electrones y después a corriente eléctrica. Entonces, cuanto más fototubos es mejor. Eso significa que también cuanto más área de más campo visual, más campo útil es mejor. Pero eso significa que también esos detectores son más caros. Bien, al inicio, cuando se diseñan ya las cámaras gamma, que les decía al principio, nacen con pocos fototubos, 16, 37 y así, eran de forma circular, entonces tenían un diámetro que era más o menos de 20 centímetros. Y luego en los 70, 80 ya se incrementa el diámetro, ya es más grande, hay más fototubos, por ejemplo la General Electric, esa marca, vendió en el Perú varios equipos que le llamaban las cámaras Gamma Maxi Cámara 2, era un modelo, y funcionaron bien hasta casi el 2000. Bueno, yo empecé medicina nuclear en 96 y conocí varias cámaras Gamma. Ohio Nuclear también había algunos servicios que tenían ese tipo de cámara, que era muy similar a la General Electric, o sea, en detector circular. Y después ya de los 80, 90, ya el 2000 en Perú ya vienen los equipos modernos y ya son de detectores rectangulares, un área más o menos de 40 por 50 centímetros hasta la actualidad. O sea, los equipos que han vendido el año pasado han vendido más o menos, General Electric es el que más ha vendido, y del 2000 al 2015 el que más vendió fue la marca Siemens. Las marcas más representativas de equipos SPEC y PET son la marca General Electric, Siemens, Philips. Cada una tiene características particulares, algunas características particulares, pero por lo general eh, son comunes en muchas cosas. Y como todos estos fabricantes deben pasar por una asociación que les decía, que se llama NEMA, en el caso de la sociedad americana, NEMA significa National Equipment Manufacturers Association, o sea, la asociación americana donde ha reclutado a los fabricantes que más garantía de calidad ofrece en sus equipos. Entonces han estandarizado unos parámetros que todos los fabricantes deben pasar, y si algún fabricante no cumple esos parámetros, no pueden asociarse a esa asociación. En el caso de Europa también hay una comisión que es la Comisión Europea, IEC,
Entonces, también ahí han visto que también los fabricantes cumplan muchos parámetros, por ejemplo, en resolución, energía, resolución espacial, todos los controles que se deben hacer, que deben pasar. Bueno, todo eso han visto tanto para Europa como para Estados Unidos. Entonces, los fabricantes, si quieren vender, quieren tener, también es como marketing, como un poco de acreditación, estar en esas sociedades. Y los cristales deben tener un espesor, como hablamos la vez pasada, mínimo de 3/8 de pulgada, porque cuanto más denso, más grueso, es mejor. Va a haber más luminiscencia, o sea, más efecto de luz, que eso se va a traducir luego en luz, y eso en electrones, y esos electrones en corriente eléctrica. Entonces, cuando se necesitaba eh, ese cristal para otro radioisótopo que tiene más energía, por ejemplo, el flúor, que es de 511 K, entonces no se podía usar un cristal de 3/8 de pulgada. Era necesario que tenga un espesor más grueso de 5/8 de pulgada mínimo. Entonces, al inicio, cuando ya aparecieron los SPEC de doble detector, y luego se crean los ciclotrones que producen el flúor, o sea, un radioisótopo emisor de positrones, y que sabemos que su principio de funcionamiento es que se van a aniquilar con el electrón y van a salir 2 fotones en sentido opuesto. Entonces debe haber detectores en ambos extremos. Entonces una cámara gamma SPEC de doble detector se podía utilizar cambiando de cristal de 3/8 a 5/8, se podía utilizar para un receptor de positrones, o sea, 2 fotones gamma, ¿no? Entonces, para flúor, por ejemplo. Entonces, así nacen también los primeros equipos PET con 2 detectores. Después se dieron cuenta que tenía poca eficiencia porque salían fotones por todos los ángulos, y con 2 detectores se perdía mucha información. Entonces luego aumentan 4 detectores, 6, 8, bueno, y luego un anillo de detectores, 2 anillos de detectores, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Actualmente un equipo PET que tenga más anillos de detectores es mejor, es más caro, pero es mejor, ¿no? Bien, entonces, esos cristales también tienen todo digamos, una evolución. Eh, Al inicio eran de cesio, luego yoduro de sodio activado con talio, que tiene buena emisión de luz. También luego descubrieron otros cristales como el BGO, significa bismuto germanato ortosilicato, el LSO otro material, el GSO otro material. Entonces, el yoduro de sodio activado con talio es utilizado hasta ahora en los equipos SPEC convencional. Los cristales BGO, LSO, GSO, y hay otro ahora que se usa LISO, LYSO, son utilizados para PET. Bueno, las características es que hay mayor emisión de luz en el yoduro de sodio activado con talio. Por lo tanto, aparentemente es mejor que todos por esa luminiscencia más grande que tiene. Le sigue el LSO, pero el pico de luz emitida tiene una longitud de onda de 410 nanómetros, en el caso del BGO 480, el LSO 420, por ahí van más o menos en longitud de onda. Emisión de luz y el tiempo de decaimiento. Vemos que el que se excita, para desexcitarse el yoduro de sodio, o sea, cuando hay luminiscencia, y para ya quito la fuente, se demora un tiempito para desaparecer, porque ya no hay radiación y se demora como 230 milisegundos, o sea,
En otras palabras, se desexcita lento, se demora 230 milisegundos para seguir contando. Entonces, mientras que es mucho más rápido el LSO. Entonces, ese material es muy eficiente, por eso se utiliza en PET. Y comparando el BGO, LSO, GSO, materiales que se utilizan en PET, el mejor entre los tres es el LSO. Luego el Z efectivo. Más o menos por ahí van todos. En el caso de la densidad, vemos que el yoduro de sodio tiene menos densidad, el LSO es más denso, y en la resolución energética para 511, el que mejor es, eh, bueno, el mejor es el que tiene menos ancho, o sea, es más angosto, porque eso es resolución, o sea, resolución es que vea lo más finito, ¿no? Que el pico sea más selectivo. Entonces, en el caso del yoduro de sodio activado con talio, tiene 10%, mientras que el LSO 19% y el BGO más ancho, ¿no? O sea, menos, digamos, se le pasaría mucho escáter, o sea, no tiene buena resolución. En el caso del yoduro de sodio, es un material higroscópico. ¿Qué significa eso? Que retiene humedad. Entonces, estos lugares, estos equipos en los lugares que se van a instalar, debe estar bien controlada la humedad, porque si no, va el cristal a retener esa humedad y no va a ser transparente, entonces va a empezar a tener como unos sectores como hongos amarillos, y eso le quita esa eficiencia que tiene para que haya más luminosidad de acuerdo a los fotones que ingresan. Entonces va a perder esa buena característica por la humedad que retiene estos cristales. Entonces, en estos ambientes se exige de que haya buen control de humedad. Entonces, esos aires acondicionados o equipos de climatización también le llaman, son especiales donde se controla bien la temperatura y la humedad. Bien, entonces los fototubos están pegados al cristal, que detrás del colimador se encuentra el cristal, y luego aquí hay como un gel que le llaman una guía de luz, y bueno, y aquí ya empieza todas las etapas perdón, este es el cristal, ¿no? El cristal y aquí los fototubos. Entonces aquí hay una guía de luz. Los fotones vienen de una fuente externa, que puede ser la fuente puntual para control de calidad o el paciente, y eso va a haber efecto de luz aquí en el cristal, que ya lo hemos repetido muchas veces. También hay otros materiales que van a producir, por ejemplo, en el caso hay unos fotodiodos que se están usando ahora para los equipos digitales, o sea, ya no se usan fototubos. ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo se han reemplazado esos fototubos? Por unos detectores de luz que se llaman semiconductores, y lo que hacen es que va a haber cuando ya llegan los fotones, va a haber como un desplazamiento de cargas, de cargas de electrones y de huecos, o sea, y eso es porque interactúan ese material semiconductor con la luz. Entonces, con la luz que va a producir los fotones. Entonces, pero deben estar bien blindados, porque también alteraría la luz natural o la luz de un foco, etcétera, las lecturas. Entonces deben estar bien blindados para que no tengan esas interferencias de esa luz. Bien, entonces estos cristales que van a actuar con los rayos gamma que pasan por el colimador, entonces, ¿qué van a hacer? Emiten luz, y esa luz es gracias
a la impureza del talio que se ha agregado al yoduro de sodio. ¿Cómo van a ser, digamos, esos eventos de luz? Entonces, cuanto más luz haya, es mejor. Y va a haber una proporción, bueno, aquí dice que 3/8 de pulgada se utilizan para energías de rango de tecnecio, 140 keV. Para yodo también debería utilizarse un cristal más grueso, pero como no se puede cambiar tan fácil los cristales, es carísimo y eso viene ya de fábrica, entonces lo que se hace es colocar unos colimadores más gruesos. Y si ya quisiéramos utilizar para flúor FDG, que está en el orden de 511 keV, se deben cambiar los cristales a 5/8 de pulgada. Bien. Entonces, los cristales pueden ser, bueno, también circulares como rectangulares. Los equipos modernos ahora todos son rectangulares. Y el campo de visión ahora más o menos están en 50 centímetros por 40 centímetros. Estos cristales son muy frágiles y pueden dañar un golpe o la temperatura cuando cambia bruscamente. Entonces, por eso debe haber un buen control de la temperatura. Entonces, se pueden dañar según las guías de los fabricantes con un cambio brusco de más o menos 3 grados centígrados. Bien, entonces cuando vamos a hacer control de calidad y vamos a sacar el colimador, que es el que protege al cristal, debemos tener mucho cuidado de que no varíe la temperatura. Entonces, si por alguna situación vemos que la temperatura está variando, es mejor que ese día no se haga ese control de calidad porque podría haber un deterioro en el cristal. Entonces, y como les decía, es muy caro. Si se malogra el cristal, se raja, hay un problema en algún sector del campo, entonces podríamos inutilizar el equipo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen los controles de calidad. Hay que evitar que la luz solar dé directa al cristal, o sea, estos ambientes no deben tener esas como ráfagas de luz. El aire acondicionado que no sople directamente sobre el detector y el cristal. Entonces, cuando se van a instalar estos equipos, tratar de que esté justo al nivel de los cristales, o sea, de los detectores, debe estar la temperatura lo más homogénea, o sea, que eso del ingreso de aires y del egreso, que sean en otros sectores del ambiente para que en esa área del cristal sean lo más homogéneo. También hay que evitar la contaminación radiactiva al cristal porque no podríamos limpiarlo, porque al limpiar el cristal podríamos generar calor y eso podría dañar el cristal. Bien, entonces cuando se va a hacer esos controles de calidad, que normalmente hay unos controles que se llaman diario, intrínseco, diario, que hay que sacar el colimador, entonces se coloca como una máscara para proteger el cristal. Entonces, evitar también poner por ejemplo, no sé, un papel absorbente que puede estar contaminado en el cristal o un desentornillador. Bueno, esto suele realizarse cuando hay mantenimiento, entonces eso hay que cuidar porque puede dañar el cristal. Bien, entonces aquí hablábamos que cómo eran todas esa etapa de amplificación del cátodo hacia el ánodo, y en el ánodo estaba el más alto voltaje, que les decía aproximadamente está pasando los 1000 voltios, y entre cada etapa del cátodo al dínodo 1 y así sucesivamente en forma ascendente hasta el último dínodo, el voltaje va a ir subiendo y por lo tanto va a haber en cada etapa avalancha de electrones cada vez en mayor proporción.
sabemos que, bueno, esta teoría es variable, donde dice, por cada que va a haber como va a producirse aproximadamente entre 20 y 30 fotones de luz. Bueno, en otra teoría, en estadística, cuando veamos estadística, más o menos dicen que por cada, eh, por cada KEP se van a producir entre 15 a 20 fotones de luz. Entonces, bueno, hay muchas literaturas que dan aproximaciones, pero más o menos lo que sabemos es que va a haber, si por un KEP se desprenden entre 20 a 30 fotones de luz, entonces podemos deducir que va a haber entre 2.800 a 4.200 fotones de luz, multiplicando 140 por cada uno de esos valores. Bien, también sabemos que los dínodos, actualmente cuanto más dínodos tenga, es mejor porque va a haber más avalancha de electrones. Entonces, los equipos modernos están teniendo 11, 12 dínodos, entonces hay más desprendimiento de electrones, por lo tanto, más corriente, ¿no? Y mejor señal, más señal de los fotones que han llegado al cristal. Bien, entonces, como hay muchos fototubos y cada uno de ellos va a tener un lugar dentro de ese campo útil, entonces se coloca cada uno en el eje X con respecto al centro, que sea el 0, 0, cada uno va a tener una posición hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en las ordenadas va a tener una posición y de ahí va a salir la información para que nos diga de dónde se ha ocurrido la mayor incidencia de fotones. Y así va a formar el órgano, ¿no? Es el órgano en el cual se ha quedado el material radiactivo. Entonces, si por cada 7 y 10 fotones de luz, eso significa que ya en el cristal hay entre 7 y 10 fotones de luz que van a alcanzar el cátodo del tubo, entonces va a haber como va a eyectar o va a expulsar un electrón y los electrones producidos de esta forma van a ser acelerados de un dínodo hacia el otro dínodo. Entonces, del primer dínodo se van a liberar entre 3 a 4 electrones y luego del dínodo 2 otra vez de 3 a 4, pero 3 por 3 ya 9, 4 por 4 16 y así se van a ir multiplicando. Entonces, el factor más o menos va a ser de 3 a 4 veces de cada etapa de dínodos. Los electrones finalmente son captados por el ánodo para formar la señal eléctrica y más o menos cuántos electrones entonces van a salir en el ánodo, entre 10.000 a 100.000 electrones. Y los tubos fotomultiplicadores típicos de la cámara gamma poseen entre 10 a 14 dínodos que dan como resultado casi a 100 millones de electrones. Sin embargo, aún con este valor, sabemos que esa señal que sale está en el orden de microvoltios, de cientos de microvoltios a varios milivoltios, y necesita, por lo tanto, ser amplificada. Y ya sabemos lo que hemos visto en la clase de electrónica, que va a pasar a una etapa de preamplificación y después a una etapa de amplificadores. La primera para darle más voltaje, más amplitud, y la segunda también para amplificar, pero también para conformarla, para darle más ya un pulso cuadrado, digamos, y no esa señal que no tiene definido bien la forma del pulso, ¿no? Bien, el tamaño de la señal eléctrica depende de los siguientes factores: el número total de fotones de luz que llegan al cátodo,
y el alto voltaje aplicado al tubo fotomultiplicador. Entonces, cuanto más fotones llegue al cristal, ahí es la base. ¿Eso de qué depende? De la información o de la cantidad de fotones que están saliendo del paciente. Y para que funcione bien esos fototubos necesita el alto voltaje. Entonces, si el alto voltaje falla, no va a funcionar bien, no se va a detectar bien las imágenes. Entonces, y esta parte del alto voltaje ya es parte de la electrónica. Y esto de los fotones de luz, eso es el evento físico. ¿Y de dónde depende para que suceda eso? Del paciente, ¿no? De la fuente, que puede ser el paciente, o la fuente que, si vamos a hacer control de calidad, la fuente que se va a colocar. Bien, ahora vamos a ver cómo es la posición de la información que está saliendo del paciente, cómo va a identificar en qué posición se ha dado el evento. La suma de todos los fotones de los tubos fotomultiplicadores da como resultado la señal proporcional a la energía de rayo gamma detectado y se usa para discriminar rayos gamma dispersos, o sea, el scatter. Bien, entonces, les decía que van a tener una posición todos los fototubos, 59 fototubos, cada uno de ellos va a tener una posición. Entonces, el del centro va a tener el 0, 0. Y hacia la derecha van a tener el primer fototubo más 1, más 2 y así sucesivamente. Hacia la izquierda menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Y con respecto al eje Y también van a tener una posición. Entonces, cada uno al final va a tener una posición, un XY. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo que están llegando un fotón, rayos gamma, entre el 8 y el 9, y otro rayo gamma que está llegando en la cara del fototubo 4. El 8, este rayo gamma está llegando entre dos fototubos, o sea, justo, digamos, en la unión de entre el 8 y el 9. Bien, cada uno de estos fototubos tienen un valor ponderado que le da un peso a cada uno. Entonces, ¿cómo se va a formar la señal? Se le va a asignar un valor a cada fototubo. Entonces, como ha habido un evento que ha sucedido, el rayo gamma A ha llegado entre el 8 y el 9, y este fototubo 8 tiene un peso de más 3 y el 9 un más 4, entonces esa señal va a ser igual. El tamaño de la señal es de 0.125, el 7, el 8 tiene más y el 9 tiene más y el 10 menos. ¿Por qué? Porque la señal se ha dado el evento de luz entre el 8 y el 9. El 7 también le llega un poquito y el 10 también le llega un poquito, menos que el 8 y el 9, porque más luz lo va a sentir, lo va a ver el fototubo 8 y 9. Entonces, este tamaño de señal, eso que lo podemos ver con un osciloscopio, entonces, como tiene cada uno de esos fototubos, entre el 8 y 9 tiene un peso más 3 más 4, y el 7 y 10 tiene este peso más 2 y más 5, ¿cómo sé eso? Por estos ponderados que tienen cada uno de esos fototubos. Entonces, así se va a formar la señal. Entonces, va a ser, la señal de posición va a ser este ponderado en el 7, ese factor 2 por 0.125, más el fototubo 8, 3 por 0.375, más voltaje, el siguiente más 4 por 0.375 y el último, que tiene menos amplitud, pero tiene este ponderado, más 5 por 0.125, y la señal de la posición es 3.5. Vamos a ver si es verdad. Y efectivamente, mire, entre 3 y 4, ¿cuánto es? 3.5, donde se ha dado.
Entonces, ahora vamos a ver lo que sucede con el rayo gamma B. Bien, este valor, entonces sucede que ha llegado entre el fototubo 8 y 9. Ahora vamos a analizar el rayo gamma B. Vemos que ha llegado en la cara del fototubo 4, por lo tanto el nivel de señal es mayor, y los vecinos se enteran también, el nivel de señal es menor, pero cada uno de ellos tiene otro peso ponderado. Como están con respecto a la izquierda del eje del central, entonces vamos a multiplicar por -2, -3, -1, y estos tienen menos amplitud, este tiene un poco más porque ha llegado justo en la cara del fototubo 4. Entonces, vamos a multiplicar, entonces sería -3 por 0.125, -2 por 0.75, -1 por 0.125. Este valor es igual a -2. Entonces, ¿dónde fue el evento? Justo en -2. Entonces, así es como va a ir formando la señal, y esto lo va a graficar también. Si fuera en el osciloscopio, que es donde está dándose la señal XY y XY, veríamos, vamos a suponer que en el hígado justo se han quedado los fotones, se estaría formando justo el hígado. Y en la computadora ya en una matricial estaría dando la cantidad de fotones que está llegando, y de acuerdo a esa posición nos diría en el fototubo 4, ahí habría más cuentas. Bien, en la cámara gamma se requiere entonces una ubicación bidimensional, y por tanto la posición en la otra dirección se calcula en forma similar, o sea, en la Y, ¿no? Los factores de ponderación generalmente se logran mediante una red de resistencias y capacitores que forman el circuito de cálculo de posición. Este circuito produce dos señales, la X y la Y. Entonces, y estas nos van a dar la posición. Entonces, así es, todos los fototubos están conectados por una red de resistencias, por lo tanto también de voltaje, y en cada uno de ellos me va a dar el voltaje, pero la sumatoria, ¿no? Entonces, cada uno de estos tienen una posición, cada fototubo. Bien, entonces la interacción del efecto fotoeléctrico de los fotones de 140 keV en un punto específico del cristal de una cámara gamma produce una salida que más o menos va a estar entre 1 a 2 voltios. La absorción fotoeléctrica de fotones de 364 keV, que sería lo del yodo, exactamente en la misma posición, la señal de salida estaría entre 2.6 y 5.2 voltios, como una resultante de 364 en 340. Entonces, por eso tenemos que, digamos, dividir entre la energía, porque ya sabemos que cuanto más energía tiene, va a salir más amplitud, porque va a haber más luz, más evento de luz. Entonces, para estandarizar, se debe dividir entre la energía. Bien, entonces, el espectro de los rayos gamma detectado. Entonces, nosotros lo que primero tenemos que ver es que estén los fototubos bien centrados en la energía que vamos a medir. Los fototubos sí tienen capacidad de medir en la energía, el pico de energía, el espectro de energía. Entonces, si vamos a medir tecnecio, ya el equipo debe estar bien centrado en 140 keV. Entonces, si uno de los fototubos no está centrado, está corrido, como, no sé, quizás podríamos decir como que está desintonizado, no está bien centrado en el pico, entonces nos va a dar información errónea o mala calidad en ese sector de ese fototubo de la imagen, o sea, como
menos cuentas, porque no está bien centrado en el pico. Entonces, debemos chequear justo una de las pruebas, esto que le decía, el intrínseco, que es ver la uniformidad del campo, pero antes, para medir la uniformidad, debemos ver el pico. Entonces, como parte del protocolo, del procedimiento de control de calidad de uniformidad diario, es primero ver el pico. Entonces, coloca la fuente puntual y primero ve si todos están en pico. Si estuviera corrido, es que ha hecho la sumatoria de todos y si varios están corridos, el pico total nos va a dar con un corrimiento, no sé, si es 140, 142, eso está fatal, te va a decir, el pico está corrido, tienes que calibrar. Entonces, ahora por electrónica y por software ahora podemos corregir, entonces hay que hacer el tuning y va a ir como llevando todos los fototubos que están corridos a sintonizarlos para tener cada uno de los fototubos en 140K. Entonces, con una ventanita, ¿no? Que eso le decía 20%, 15%. Cuanto más angosta es mejor, tiene mejor resolución. Bien, esto generalmente lo vamos a ver en una fuente puntual, pero en un espectro de un campo grande, o sea, no es fuente puntual, también vamos, y es de tecnecio, vamos a ver el pico, 140, pero, y este cerro que está al costado es el escáter. Entonces, ¿cuándo vamos a ver lo más selectivo, un pico más puro? Es cuando son fuentes puntuales. Cuando no es fuente puntual, por ejemplo, el paciente se le ha inyectado tecnecio, es puro el tecnecio con el fármaco, pero en el paciente va a suceder que va a haber mucho escáter por la anatomía, por los huesos, por la grasa, etcétera, por el volumen del paciente, va a haber mucho escáter. Entonces va a dar así va a ser el pico. O sea, el pico y aquí otros, como si quisiera formarse otro pico y ancho por el escáter. Entonces, esto es, digamos, una imagen de una fuente de agua, por ejemplo, el fantoma de agua, o de un paciente que también tiene material radiactivo tecnecio, pero no te da un pico bien definido, como el caso de una fuente puntual. Entonces, los controles de calidad tienen que realizarse con fuentes puntuales. Y cómo se lograba tener esa relación de fuente puntual con respecto al detector. Entonces, antes, en los 90 y pico, tenía que colocar la fuente como a 2 metros del detector. Entonces, algunos lo colocaban en el techo, otros a una distancia con, bueno, de 2 metros, si podían a 3 metros mejor, etcétera, para que el detector lo vea puntual. Ahora, como se corrige, digamos, esas distancias, en el caso de Siemens incluso se puede colocar solo a 80 centímetros y lo va a ver como si estuviera a 2 metros, porque esa simulación de que está lejos lo hace por software y también, bueno, y también se intenta que esa fuente que vamos a preparar para hacer los controles de calidad sea lo más chiquitito, ¿no? Entonces usamos algodones pequeñitos y tratamos que sea lo más concentradito el material que vamos a usar, porque también vamos a usar pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, eso intentamos, que sea por lo más puntual. Bien, y esto de los discriminadores, que después que ya han amplificado, después de toda esa etapa del fototubo, va a haber el discriminador, que ya lo hemos visto también en electrónica, que va a poner umbrales, y es para evitar que pase el escáter, que va a estar presente en el paciente, por ejemplo, y que es el que borronea la imagen. Entonces, para eliminar
lo máximo que se pueda de scatter, porque se van a colar mucho de radiación dispersa, pero sí se pone esos dos umbrales, inferior y superior. Entonces, puede haber esta situación, depende también de los discriminadores de umbrales. En algún caso, le pone un umbral y le dice, si pasa ese umbral, te cuento. Ah, perfecto. Este lo cuento, como no llegó a ese umbral, no lo cuento. En otros casos coloca dos umbrales y dice, los que estén dentro de ese umbral los vamos a contar, los demás no. Bien, se pasó, no lo cuento. Está dentro de esos dos umbrales, lo cuento. Como no llegó a pasar, entonces no lo cuento. Entonces solo acepta los que están dentro de esa ventana. Bien, ¿y esto cómo se hace? Por unas puertas, con puertas NAND, OR, AND, etcétera, ¿no? Entonces, una lógica para que acepte solo los que están dentro de esos umbrales. Entonces, esto es electrónica también, que se hace por unos chips que tienen esas compuertas. Bien, entonces, aquí nuevamente simplificando ya todo el sistema, todo es esto, el detector, donde aquí está el colimador, y hemos hablado del cristal, la guía de luz, los fototubos, y aquí toda la electrónica, porque aquí ya salen pulsos eléctricos. Entonces, toda la electrónica que esté en alto voltaje, alimentando este fototubo, en el ánodo, entonces, y aquí ya está la etapa preamplificadora, amplificadora, ya salen los pulsos, y aquí ya está la señal bien definida, X, Y Z. Ahora, esto se va a digitalizar para mandarlo a una computadora. Y si no se mandaba a la computadora de una cámara de los 90, eran directo al osciloscopio, ahí se miraba la imagen, luego a la placa y salía ahí en placas la imagen del paciente. Pero actualmente, ahora es todo digital, entonces, bien en el detector se hace la conversión de esos pulsos de análogo a digital, o bien en la computadora se hace la conversión. Entonces, el equipo del 2000 hacía la conversión de análogo a digital en las computadoras. Entonces, aquí había una interfase dentro de los slots de la computadora, o sea, en el mainboard, en uno de los slots se colocaba una tarjeta donde realizaba la conversión de la señal análoga que estaba llegando aquí, el X, Y, Z, y en la primera etapa lo convertía a digital y de ahí recién ingresaba ya a la computadora. Actualmente los equipos modernos ya todo lo tienen, hasta la parte digital ya dentro del detector. Entonces ya la señal digital ya llega a la computadora y todo lo que ya sabemos, cómo ya se maneja toda la señal digital, ¿no? O sea, no sé, internet, manda al servidor, mándale al PAC, mándale al médico a su casa, mándalo a Estados Unidos para que haya una reunión de varios médicos, bueno, y todo esto nos permite la parte digital que ya se puede transmitir ya por todos los soportes. Bien. Entonces, este evento que ha sucedido en una matriz, en un píxel, porque es en el plano bidimensional XY, o sea, en el X4, en el Y2, va a formarse así varios puntitos, y como va a haber en el sistema planar eran varias imágenes planares, pero ahora en el sistema SPEC, que eso lo vamos a ver las siguientes clases, primero estadística, después SPEC, ahí vamos a ver que como va a haber varios ángulos de adquisición, entonces así vamos a tener imágenes planares, pero por las coordenadas polares vamos a poder formar la sumatoria de imágenes planares ya en volúmenes. Entonces vamos a tener el corazón en el plano tridimensional, el riñón en el plano
tridimensional el cerebro y así sucesivamente cualquier parte del cuerpo en estudio tomográfico. Bien, entonces este discriminador de energía y análisis de altura de pulsos, que también se llama el PHA, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es descartar la radiación dispersa. Entonces, una vez que el rayo gamma se dispersa, ya no es posible determinar de qué parte del paciente fue originalmente emitido. Entonces, como ya es disperso, no sabemos de dónde sale, entonces hay que tratar de eliminarlo, porque eso nos va a dar una mala información, una información equivocada. Entonces, lo vamos a descartar. Por eso pasa por el discriminador del análisis de altura de pulsos. Entonces, ¿cómo se da el scatter? Por esto, ¿no? Por ejemplo, este evento sí llega justo al colimador y va a pasar. Este sale de aquí, pero por aquí había un huesito del paciente y se dispersa. Y me está dando, me dice que es de aquí y no es verdad. El evento ha sido aquí. Entonces, esto es un scatter. Aquí está el evento, digamos, el original, aquí está el material radiactivo, pero aquí se dispersa y sale. Entonces, él puede interpretar que es de aquí y no es verdad. Esto es scatter también. Esto, en cambio, directo, pasa y perfecto. Este es un efecto fotoeléctrico. Este también es fotoeléctrico porque ha llegado. Pero, en cambio, estos llegan, pasan el colimador, hay evento de luz, pero no es verdad, es scatter. Entonces, esta radiación dispersa es lo que vamos a tratar de quitarlo porque me está dando una posición errónea. Entonces, esa radiación dispersa, ya hemos hablado varias veces, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a tratar de eliminar por medio de ese electrónico. Ahora, ¿dónde se da la mayor radiación dispersa? Lo que decíamos en la pregunta del examen es en todas las energías, pero principalmente se da en las bajas energías. Entonces, como esta. Entonces, más hay en bajas energías. Sin embargo, la radiación dispersa se dan en todo el rango de energías y en las altas con menos proporción, pero en las bajas sí más. Y esto, entonces, ahí viene esto de la ventana, de cuánto se debe colocar. 20% era antes y ahora los equipos modernos ya colocan una ventana de 15%. También era un truco para suavizar la imagen, por ejemplo, si había el campo no es homogéneo y es porque hay fototubos que no están ya funcionando bien comparando a los demás. Entonces, si nosotros abríamos la ventana, que sea de 30%, 20%, más de 20%, iba a entrar el scatter y por lo tanto te daba como si fuera una imagen homogénea, pero no es verdad, o sea, era como un sistema de maquillar la imagen. Entonces, la información más, digamos, verdadera es cuanto más selectivo sea, por eso es mejor que tenga menos ancho de ventana y actualmente casi todos los fabricantes han coincidido y están colocando ya desde los protocolos que sean 15%, entonces es más limpio del scatter. Bien. Bien, estos son equipos estos son de los 90, esto es de los 90 también, esto ya es del 2000, tenían un gantry, pero que no era fuerte y tenían que poner un contrapeso atrás, porque yo también les comenté que esto pesa como 300 kilos, todo el detector. Entonces, para que se mantenga, había necesidad de que coloquen un contrapeso más o menos similar para que esté balanceado. Pero eso significaba también que había como un til, o sea, vibraba el equipo.
Entonces, actualmente los equipos ahora tienen ya un gantry bien sólido, anclado al piso a mucha profundidad. Entonces, cuando se instalan estos equipos, y el anclaje es bastante estricto de que estén a una profundidad grande. También se aseguran que el concreto del piso sea lo más, no esté fresco, sea lo más seco, sólido. También ahora exigen los fabricantes de que el piso tenga un desnivel más o menos de 3 milímetros. Sin embargo, donde van a colocar el gantry, el fabricante antes de instalar todo el gantry colocan como una resina para nivelar el suelo y ahí hacen, taladran unos agujeros a mucha profundidad para anclar el gantry. Entonces, ahí se colocan ya los detectores. Este es un equipo de 2 detectores y ya no hay ese til o vibrar de cuando giran los detectores. Entonces, esto ya es un equipo SPEC que va a girar en torno al paciente. Por ejemplo, aquí están haciendo un estudio de corazón. Los 2 detectores se colocan bien a 90 grados o a 76 grados y el movimiento paso a paso es ya más sólido, ya no hay ese vibrar. Aquí siempre tienen todos los equipos una pantalla de persistencia, lo llamamos, o sea, para que el tecnólogo, el operador, ya se guíe si la ubicación del paciente es correcta, para que todo el campo que quiere ver esté dentro, no se quede una parte fuera, ¿no? Entonces esto le ayuda. Y los equipos de adquisición de imagen ya están antes, y la normativa lo dice, si es SPEC nada más, puede estar dentro, pero que esté a 3 metros del equipo. Pero si es SPEC CT, ya no puede estar el equipo dentro, tiene que estar fuera de esa área, ya en otra área que se llama la consola, ¿no? Entonces, con paredes de concreto, con luna plomada, etcétera, como si fuera un tomógrafo de rayos X, ¿no? Y es porque es un SPEC CT, o sea, hay una parte tomógrafo, el equipo SPEC, que también se le llama eso Single Photon Emission Computer Tomographic, o sea, que gira en torno al paciente. Bien, y todo funciona ahora con computadoras, máquina de adquisición, máquina de procesamiento, muchas máquinas de procesamiento para que los médicos pueden estar en su oficina y se transmite la imagen y de su oficina ya pueden estar haciendo los informes. Y esto es la electrónica. Aquí está ya una pizza, llamamos, donde están toda la electrónica. Y en cada uno de esos agujeros que no se logra ver aquí también por el color, la próxima voy a tratar de tener más colores, ahí está cada fototubo. Entonces, también les voy a mandar fotos de fototubos porque tengo, bueno, cuando daba las clases presenciales les mostraba los fototubos y también in situ podían ver, pero bueno, ahora estamos en una situación más complicada que no podemos hacer eso. Bien, y como conclusiones, la cámara gamma es un componente de imagen médica basado en un detector o varios detectores de centelleo acoplado a un colimador, o sea, como protector del cristal están los colimadores. La cámara gamma ha evolucionado con el tiempo y puede operar un instrumento análogo, híbrido o totalmente digital, como es ahora. La tendencia es que todo sea digital, por eso los fototubos ya actualmente ya están siendo reemplazados por esos circuitos semiconductores y también ya son un poco más, no tienen ese peso que antes tenían, porque ahora la electrónica también está siendo más liviana. Bien, entonces, la evolución de la electrónica es cada vez más grande porque, por ejemplo, se ha instalado hace
una semana un equipo PET-CT y antes hablábamos para un paciente de 70 kilos, más o menos inyectaba unos 12 milicuris, de 10 a 12 milicuris, y ahora con esta electrónica digital se ha inyectado a un paciente de 100 kilos, 6 milicuris, y se ha visto una imagen excelente. Entonces, así es ahora la electrónica. Hablando de SPEC también, ahora se ha bajado un poco la cantidad, estamos hablando de a un paciente que se le inyectaba 20 milicuris, ahora se inyecta 14 de tecnesio y se ve muy bien la imagen. También el tiempo de adquisición es más rápido porque la electrónica ahora está más rápida, tienen más memoria las computadoras, se pueden hacer varias cosas a la vez, se pueden estar adquiriendo, se puede ir procesando a la vez. También ahora, antes se compraba una máquina de adquisición y una máquina de procesamiento, ahora se puede comprar 6 máquinas de procesamiento para que se manden automáticamente después de la adquisición, pasa de inmediato a las máquinas de procesamiento para que el operador o el médico y procesen, impriman, vean, hagan su informe, etcétera. Entonces, las cámaras gamma ahora son reconocidas como componente médico, por eso, bueno, y ahora en el lenguaje de estos últimos años son equipos biomédicos, definido por leyes internacionales y reglas técnicas de equipos biomédicos, entonces también ya están apareciendo las carreras de ingeniería biomédica. Bien, entonces, eso es sobre cámara gamma planar. Y ahora voy a pasar, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Aló? ¿Se fueron? Aquí estamos, profesora. Ya Solange iba a decir, yo creo que, Edward, ¿qué te pareció? ¿Interesante? Sí, justo hay una parte que le iba a preguntar. Todo ese scatter ahorita se está discriminando por lo que son filtros análogos y lo que son compuertas digitales, ¿correcto? Sí, sí. Y esas compuertas digitales, bueno, es por esos dos umbrales para, para eliminar los que no llegan, estar dentro de ese umbral, del nivel inferior y Ahora, superior. Sí, lo que sí no he podido notar, no estoy muy seguro, no lo he visto porque a nivel de solamente le he visto el equipo a nivel de instalación. Si sí. aplican algún tipo de red neuronal para poder también hacer otro barrido más con respecto a señales parásitas. No, todavía eso no se ha visto. Pienso que dentro de poco ya implementarán esa parte, pero no, todavía no. La última novedad de estos equipos es que están siendo digitales ya desde el tubo fotomultiplicador que está siendo reemplazado por fotodiodos, que son semiconductores mucho más sensibles y mucho más selectivos, y por lo tanto está dando como consecuencia que no se inyecte, no necesite mucho material radiactivo el paciente para emitir buena cantidad de fotones. O sea, todavía hay campo ahí para poder Mucho, investigar. sí, mucho hay, sí. Bien, voy a detener la grabación y ahora lo que va